esta segunda parte del apunte, que un poco lo dividí para que no fuera así tan denso. Bien, yo pensé como así para ir refrescándolos. Mientras llegan sus compañeros vamos a ir jugando para ver cuánto nos acordamos de lo que ya vimos. Les voy a compartir un enlace y así con este enlace van a entrar y lo van a ir haciendo personalmente. Cuando contestan tienen que poner enviar, de manera que los... A ver, un momentito, que alguno todavía no lo puedo hacer entrar. Bien, ahí les puse el enlace, prueben. Avísenme si pueden entrar. Pongan su nombre, chicos, así voy viendo cómo van las respuestas. El que pudieron entrar. Ahí está ingresando. Sí, bien. Sí, profe. Bueno. Yo estoy entrando también. Bien. A los que están entrando ahora, hay un enlace en el chat, vayan desarrollándolo, entrando y lo desarrollan así. Todavía acá me avisa que no, ninguno entró. ¿Lo puedo volver a enviar, profe? Sí, ahora te lo envío. A mí me aparecen como dos flechitas dando vueltas. Ah, es el internet, ¿no? Que a veces demora. A mí me pasa igual, profe. Ya cargando. Sí, tarda. Oh. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿Lento? Sí, profe. Todavía está cargando. Ah, profe, le quería avisar que una compañera, Virginia Tapia, está internada con su hija, que no iba a estar presente en la clase. Ok. Ella ahí habló con la institución, pero por las dudas le aviso a usted también. Está bien, gracias. Bueno. ¿No pasa nada, chicos? Acá. No, pero me aparece dos flechitas dando vueltas. Ya. Sí, profe, yo estoy igual, no me deja entrar. Aparece como cargando. Sí. Bueno. Pruebo a enviarles de nuevo. Entren en este, a ver. A ver si con ese pueden entrar más fácil. Ahí sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vayan entrando y vayan respondiendo a su ritmo. Acá yo tengo dos que han entrado, tres. Bien, ahí está mejor. Es para hacer un poco un repaso, chicos. Yo les comparto un poco la pantalla que me aparece. Es para que vayan repasando y vamos viendo cuántos se recuerdan. Y así iniciamos con esta segunda parte.
Los demás no pueden entrar, que acá me aparecen solo 10. Ahí vamos, bien. Romina. Romina, ¿estás ahí o nos dejaste solo tu Sí, nombre? profe. ¿Y por qué? No, profe, estoy acá, que manda lento el internet. Bueno, ¿pudieron iniciar o no? Ahí va, ¿eh? Música. Recuerden que tienen que poner enviar. Sí, yo al principio no sabía y contestaba nomás. Sí, sí, porque hay algunos que no han
Bueno, vamos terminando. Les comparto un poco. Bueno, ahí están los resultados. Chicos, hay que enviar, era como distinto a la vez pasada. Ahí tienen un poco sus resultados. ¿Ah? ¿Qué pasó, Micaela, María José? Que no respondieron. Yo no me pude Yo conectar, intenté profe. entrar, profe, y me salía como que estaba cargando. Cargando. Bueno, sí, a veces el internet. Bueno, esto es un poquito para que ustedes vayan viendo cuánto nos vamos recordando de la clase pasada. ¿Ya? Es muy importante siempre, chicos, que ustedes cuando vengan, al menos hayan leído. Así es más fácil que ya vayan teniendo las cosas claras y no tengan esta necesidad después de estudiar tanto para el final. Bien, vamos a seguir con esta segunda parte de la unidad, que es bastante larga, y vamos viendo de nuevo un poquito lo que ya habíamos visto hacia grandes rasgos, este método epidemiológico, la esencia que es de este método, en lo que consiste en comparar la frecuencia con que ocurre un fenómeno. Acuérdense que ahora que estamos viviendo esta pandemia, siempre estamos escuchando, no sé, aparecen casos, menos casos, y van más o menos siempre comparando cómo son con las regiones, con las provincias, etc. Y vamos viendo siempre los factores que van interviniendo o que se presume que influyen en esta población. Bueno, cuando hacemos un estudio, estas cosas son las que vamos viendo. De nuevo les nombro las etapas de este método epidemiológico: es observación, hipótesis, verificación, ¿no? Y es un método científico, decíamos la vez pasada, ¿por qué? Porque tiene un sistema riguroso de etapas que no las debo saltar, de modo que pueda ser un estudio que realmente sirva y pueda ser científicamente comprobable. Perdón. Los métodos ya habíamos nombrado: la epidemiología descriptiva, la analítica observacional y la analítica experimental. Bueno, cada una de estas va a consistir en que descriptiva va a describir, o sea, qué población o subgrupo desarrolla la enfermedad o lo hacen con más frecuencia, cómo la frecuencia varía a lo largo del tiempo en las poblaciones con diferentes características. Después, ¿dónde se ubica? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que las variables más comunes siempre son tiempo, lugar y persona? O sea, esto siempre se va a ir repitiendo. Luego con esto se formula una hipótesis que a lo largo del estudio se va a ir comprobando, se va a refutar o se va a verificar que era real. En la observacional también aquí hay una comprobación o rechazo de la hipótesis. Aquí yo observo, comparo, hago comparación en dos grupos mediante la observación, analizo la relación existente entre la ocurrencia de una enfermedad y la exposición a determinados factores de protecciones de riesgo que van a tener estos grupos. Por ejemplo, un grupo que no está expuesto al factor en cuestión y otro sí. O sea, a uno lo voy a poner expuesto de manera que puedo comparar cómo reaccionan ambos. Bien, y en la experimental, bueno, aquí también hago la comprobación o rechazo de la hipótesis, de modo que sea riguroso, y utilizo grupos de comparación, ¿ya? El investigador no solo observa y analiza los datos, sino que también interviene activamente. O sea, voy controlando, voy manejando el control de la exposición, voy especificando las condiciones del estudio, selecciono los grupos de tratamiento,
cuáles van a ser la naturaleza de las intervenciones y el manejo, ¿no?, de los pacientes. Entonces, controla, ¿ya? Controla el proceso de la investigación. Y aquí, chicos, si voy a descubrir que hay necesidad de cambiar o de modificar, lo que hago es siempre ir adecuándome al modo que va sucediendo los hechos. O sea, puedo ir modificando, haciendo modificaciones que sean necesarias para que esto se logre. Bueno, los tipos de estudio tienen que tener ciertos criterios para que se puedan hacer. El inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, una secuencia temporal, las finalidades que va a tener este estudio y cuál es el control sobre los factores de estudio. Una secuencia temporal lo llamamos a que puede ser transversal o longitudinal. Transversal, que el estudio se realiza sobre unidades de observación en un momento dado, o sea, en este periodo se realiza en un periodo determinado. Y esto lo decimos estudio de prevalencia de alguna de las enfermedades. Y los longitudinales son los que existen en el lapso de tiempo entre variables, ¿no?, que se pueden establecer de modo, con una secuencia temporal entre ellas. Los longitudinales pueden ser prospectivos y retroprospectivos. Los prospectivos son aquellos que se inician antes que los hechos ocurran, ¿ya? Y esto voy a recoger los datos a medida que van sucediendo va sucediendo la enfermedad. En cambio, los retrospectivos, el diseño es posterior, o sea, ya pasó y yo miro hacia atrás, o sea, estudio los datos que tengo en archivo. Seguramente, ¿no?, cuando pase esta epidemia, se van a hacer estudios retrospectivos para ver cómo fue, ¿ya?, y analizar para poder ver si las acciones que se hicieron fueron las adecuadas para que en futuro podamos modificar donde hubo error, donde no fue exacto o bueno la estrategia que se tomó. Por eso es muy importante tener estos estudios que nos ayudan a ver lo que fue positivo y lo que es negativo y que no nos sirvió. Bueno, aquí tenemos el prospectivo. El investigador va a empezar la exposición, la tenemos acá, él está en el tiempo, está mirando hacia adelante, o sea, todavía no ocurrió. Vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? O sea, es algo antes que se produzca el evento. Yo puedo decir, ¿se acuerdan que antes que ocurriera la pandemia siempre estábamos que había una posibilidad de que ocurriera pandemia, ¿no? Era una posibilidad, pero no había pasado. Bueno, cuando esto ocurrió ya estamos en la enfermedad en sí. No estamos mirando hacia adelante, sino que estamos en la realidad. En cambio, cuando esto ya haya pasado, vamos a mirar hacia atrás. El retrospectivo, entonces, el investigador ya está en otro tiempo, pasó el evento, o sea, ya sucedió, y vamos a mirar, ¿no? Vamos a definir los estudios del grupo cuando ya ha ocurrido, cuando ya todo ha pasado. Generalmente, como les decía, esto nos sirve para mirar hacia atrás y ver cuáles son los errores que se cometieron o qué acciones deberían haberse puesto y no se pusieron, de modo que en un futuro, si vuelve a ocurrir lo mismo, esto no se repita. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos, perdón. Ahí está. ¿Para qué hacemos los estudios? Siempre decimos, ¿no? Los descriptivos no van enfocados a buscar causa-efecto, sino que nos van a describir cómo sucedió o cómo se desarrolló. Y los analíticos son los que evalúan esta causa y efecto.
y se utiliza también para comprobar o refutar las hipótesis. El control sobre los factores de estudio va a ser con la observación. Yo voy a estudiar, voy a ver los factores de estudio, ¿no? Y esto no va a controlarlo, sino que solamente me limito a ver lo que sucedió. No tengo ninguna acción. En cambio, los experimentales sí, yo voy probando y voy modificando a medida que sea necesario. Y lo voy controlando en forma deliberada para ver, ¿no? En los experimentales. ¿Se recuerdan que cuando empezó la pandemia, empezaron todos los estudios, qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron para poder tener, por ejemplo, una vacuna? ¿Qué se hizo primero? Experimentar. Experimentar, ¿no? Entonces eligieron un grupito chiquito de, pongamos 1000 o 500 o 100, todo va a depender de cómo fue diagramado el estudio, y experimentaron en ello. Fueron probando, fueron viendo cuáles eran los resultados y midiendo en un grupo mucho más reducido, de manera que esto nos diera información para poder ver la vacuna. Lo mismo, ¿se recuerdan en el primer tiempo? ¿Qué es lo que empezamos a darle a los enfermos de COVID? ¿Qué es lo que decían que era bueno? Vamos, todo lo que se recuerden. Algunos decían que le dan a los chanchos, ¿puede ser? Yo escuché muy mal, no sé si los demás escucharon. No. No se ¿Sí entendió. decían de algo sobre la vacuna que le ponen a los chanchos? ¿Puede ser? A ver, chicos, ¿quién escuchó bien me ayuda? Creo que dijo que le ponían la misma vacuna que le ponían a los chanchos. Creo que entendí eso. No sé. ¿Sí, Victoria? Sí, yo Ah, te he mutearon. escuchado eso, Mira. ¿Se acuerdan que que tomaban esa vacuna con agua, no sé. bueno, fueron experimentando, habían también medicamentos y no sabían, y todavía no está bien claro cuáles son los que podían causar un buen efecto. Al final, lo que más se usó fue el pensar en una vacuna rápidamente, ¿no? Por eso les digo, siempre se va experimentando. Fueron experimentando con los medicamentos que a lo mejor podía. Primero, no sé, tome solo paracetamol, después tome ivermectina, creo que era la más famosa. No sé si se recuerdan que... Y después también Trump, ¿se acuerdan que hasta dijo que tenían que poner, no sé si era la lavandina o qué cosa, que algunos se murieron también intoxicados? Bueno, ¿cómo ven? A veces tenemos cada Tomaban cosa. cloro, ¿cierto? Salía una Verdad, famosa. el famoso cloro, ¿no? O sea, a veces cometemos errores o cometen errores quien tiene un poco de autoridad y después la gente lo sigue. Lamentablemente es así, ¿no? Por eso tenemos que ser cautos también, y nosotros que vamos a trabajar en el sistema de salud, ustedes, ser cautos en lo que se va experimentando. Y también, chicos, cuando ustedes estén trabajando y en su sector o en su unidad se hagan experimentos, recuerden que ustedes primero deben estar informados, deben aceptar y después deben informar también a los pacientes. Esto es muy importante, ¿ya? Que no los usen solamente como conejillos de India sin saber lo que se está realizando. Esto va muy relacionado con la ética, ¿no? Y es necesario ser correcto, porque a veces, lamentablemente, se utilizan algunos estudios sin el consentimiento de las personas, y sin el consentimiento a veces de los profesionales, ¿no? Así que estén atentos, esto también puede suceder. Bien. Esto es con respecto a los estudios, y a veces lo que vamos experimentando y vamos viendo. Entonces, como les decía, cuando hacemos una observación, solo observamos, no actuamos, sino hacemos ninguna acción que pueda modificar, solo se observa lo que ocurre. Y en el experimental, no, o sea, se va controlando de forma deliberada, de modo que
a ver si este plan que se estableció funciona o no funciona, y voy viendo las comparaciones. Bueno, la medición en epidemiología, ¿no?, también propone varias explicaciones hipotéticas que las puedo ir midiendo, o sea, les puedo ir sometiendo a esta contrastación empírica, porque primero yo digo, empíricamente puedo pensar que algo no está funcionando bien, o lo estoy viendo, pero puedo pensar, esto a lo mejor funciona. Esta contrastación que decimos que pensamos, después se hace una hipótesis y se verifica, ¿ya? Se verifica si esto que era empírico, que lo pensé así, después a través del estudio y a través de la hipótesis que se fueron elaborando, puedo constatar y puedo verificar si es real o no. Nos da un dato que generalmente lo que hacemos es una representación numérica simbólica, o sea, para saber cuánta cantidad de personas decimos un número, o le ponemos un alfabeto, o sea, podemos usar estas numérica, alfabética o cualquier otra determinación o atributo, ¿no?, para el objeto, la persona o la institución que estamos estudiando. Bueno, y la información es todo esto que es un conjunto de datos organizados, y esto es lo que voy a dar como mensaje, ¿no?, sobre el estudio que se realiza. Bien, también acá vamos a tener estas cifras, nos vamos a encontrar con cifras absolutas que nos van a dar la idea de la magnitud o el volumen real de lo que pasó. Esto es importante, ¿por qué? Porque así también podemos tener los recursos. Si nosotros sabemos más o menos cuántas son las personas que se enferman de una determinada enfermedad, vamos también a tener los recursos necesarios, o vamos a pedir los recursos necesarios para poder afrontar esta problemática. Bien, aquí tenemos frecuencias relativas que son la razón, la proporción y la tasa. Estos son cocientes, ¿no? Es una fracción donde tengo un numerador y un denominador. ¿Qué es la razón? La razón entre sí es el cociente entre dos números o cantidades. Yo comparo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo de 8 niños y 16 niñas. Aquí vamos a decir que por cada 8 varones hay 16 mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Estamos comparando. Vamos diciendo una comparación. Y después, acá fui haciendo la eliminación, y ¿qué nos queda? El número de niñas es la mitad del número de niñas, porque fuimos simplificando y al final nos queda esto. Si ponemos, supongamos, el 16 arriba, la comparación la vamos a hacer de las niñas. Y acá vamos a decir que el número de niñas es el doble del número de niños. ¿Se entiende esto? Vamos a ver la otra. Chicos, se está acabando el tiempo, no desconectamos y nos volvemos a conectar para que no nos corte en la explicación, ¿de acuerdo?